Ustedes nos escuchan. Nosotros difundimos sus inquietudes y problemas. Juntos defendemos los medios locales de comunicación. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPA. Getral Producciones tiene el agrado de presentar a Karim Jaques, poeta nativo continental, la obra literaria titulada Canto a la amada América Libre. Hoy, en esta edición especial de Canto a la amada América Libre, hablaremos de las Islas Malvinas Argentinas, también conocidas como Islas Falkland. Sus costas húmedas y extrañas a primera vista esconden una alucinante historia abrazada por sus días de neblinas y lluviosos, de heroicos acontecimientos que despiertan el asombro y la curiosidad de sus investigadores. Su giboso suelo nos revelan de postergados sueños que tuvieron quienes habitaron a lo largo de todos estos siglos y que han visto truncados ante usurpaciones, invasiones, abandonos, despojos y violaciones de soberanía por potencias internacionales. Islas Malvinas Argentinas, edición especial de Canto a la amada América Libre. Las Islas Malvinas Argentinas es un archipiélago austral situado en el mar Argentino. Forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Su extensión total es de 11.410 kilómetros cuadrados. Su formación es de dos islas mayores llamadas Gran Malvina, situada al occidente con una superficie de 4.377 kilómetros, y Soledad, al oriente, con 6.353 kilómetros cuadrados, quedando separadas por 15 kilómetros de ancho por el estrecho de San Carlos. Ambas son rodeadas por más de 200 islas pequeñas o islotes menores. Su clima, muy frío, se debe en cierta parte a la corriente del sur que toca sus costas. La mayoría de sus días son ventosos y con frecuencias vestidos por la intensa niebla que cubre como un manto fantasmal casi todo su territorio. Las lluvias también suelen descargar sus enigmas, tornando grises los espacios donde el silencio guarda escondidos relatos de tanto tiempo. Su precipitación anual alcanza los 600 milímetros. La vegetación es escasa y achaparrada. En algunos valles crecen pastos que sirven de alimento a los ovinos. En las playas y promontorios, es decir, las enormes alturas de tierras que avanzan dentro del mar, pululan grandes concentraciones de vidas salvajes subantárticas. También ocurre lo mismo en sus estuarios. Allí viven grandes colonias en donde a simple vista uno puede distinguir pingüinos magallánicos, albatros de frente negra, cormoranes, gaviotas, gavilanes y muchísimas otras especies que se fusionan entre los grandes elefantes y leones marinos, también focas que se procrean en las playas. Tan solo hay 500 kilómetros que los separan de las costas patagónicas, tomando como referencia a Tierra del Fuego. La mayor cantidad de la población se concentra en la isla oriental, Soledad,
en torno a su puerto capitalino, que para los británicos es llamado Stanley y para los argentinos, Puerto Argentino. Debemos destacar que sus costas son totalmente irregulares y ofrecen numerosos fiordos, es decir, bahías largas, estrechas y profundas. Según la historia, nos relata el fundamento de la soberanía argentina en las Malvinas. Las bulas pontificias de 1492 dieron a la corona de España las tierras del Nuevo Mundo, cuyos límites se estipularon en el Tratado de Tordesillas. España fue dueña por derecho de las Islas Malvinas, las que formaron parte del virreinato del Río de la Plata. Pero la historia no termina allí, porque pese a que los españoles tenían en su poder el reconocimiento papal sobre estas islas, jamás habían hecho tan siquiera algo para poder habitarlas. Sin embargo, las versiones más veraces sobre su llegada a esos lugares datan recién para 1520, cuando fue avistada por primera vez por la expedición de Fernando de Magallanes, al buscar un pasaje hacia el Océano Pacífico. También el marino Esteban Gómez le dio el nombre de la nave que comandaba, San Antón. Es por eso que en los antiguos mapas aparecen con el nombre Isla Sansón, al suprimirle la letra T y agregarle al comienzo la letra S. Simón de Alcazaba y Alonso de Camargo visitaron las islas en el año 1540 y al año siguiente describían sobre el islario de Santa Cruz la posición de las mismas, al decir: al oriente del puerto de San Julián a 51 grados de altura. En esas épocas también fueron conocidas con nombres españoles como Isla de San Carlos e Isla de los Patos. Piratas británicos como John Davis, Francis Drake y Richard Hawking, que anduvieron por esas zonas a la caza de los galeones de cualquier bandera, según se sabe, en las lontananzas la vieron pero no desembarcaron porque las confundieron con las costas patagónicas. Sin embargo, en 1600 el marino holandés Sebald de Wit visitó las islas. Es por eso que los mapas holandeses de la época la mostraban con el nombre de Isla Sebald. El primer desembarco se hizo para finales de ese siglo, en 1690 con John Strong, que al navegar entre las dos islas principales dio al pasaje el nombre de Falkland Channel, en la actualidad Falkland Sound, o Estrecho de San Carlos, en honor de Anthony Caring, quinto vizconde de Falkland, el cual, como comisionado del almirantazgo británico, había financiado el viaje. Posteriormente, las islas también tomaron el nombre de Isla Falkland, homónimo al brazo de mar que la separa. Esto con el tiempo provocó la reacción del Reino de España, porque Gran Bretaña también reclamaba como propiedades estas islas. A tal colmo que en 1740 se produjo un enfrentamiento armado entre las flotas de ambos países, quedando sin efecto la definición sobre a quién le pertenecía. En 1764, el conde y aventurero francés, también matemático y escritor del libro Viaje alrededor del mundo, Luis Antonio Bougainville, estableció un pequeño asentamiento en la isla Soledad, al que bautizó con el nombre de Puerto Lois. Días después, tomó posesión de las islas en nombre del rey de Francia y las bautizó como Malnuines, en honor al santo Malo, ciudad francesa de donde partieron los primeros colonos. Nuevamente el Reino de España hizo escuchar sus reclamos y sus exigencias, pero esta vez ante la corte francesa. En 1766, Francia accedió y reconoció la soberanía española sobre el archipiélago, con la condición de que se diese una indemnización a Bougainville por sus esfuerzos. Al pagar la expedición y el establecimiento de la colonia de 150 colonos franceses, que a partir de esa decisión quedaron bajo el gobierno de Felipe Ruiz Puente, que sin vacilación alguna, su primera obra fue construir una capilla consagrada a Nuestra Señora de la Soledad.
El flamante gobernador Felipe Ruiz Puente, no solo en virtud de su devoción a la Virgen Soledad construyó una capilla, sino que también adjudicó ese nombre a la isla principal. Allí estableció la comandancia general, construyendo edificios que fueron usados como cuarteles y también parte para la sede de gobierno, que abarcaba a todos los archipiélagos del Atlántico Sur, cambiando el nombre del puerto que hasta ese momento ostentaba el de Puerto San Luis por el de Nuestra Señora de la Soledad, aunque luego prevaleció el nombre de San Carlos. Paralelamente, los británicos intentaron crear un establecimiento en la isla Trinidad de las Islas Cebaldinas, también conocidas con el nombre de Jason, y su puerto Egmont, radicándose allí el 8 de enero de 1766. Sin embargo, España logró la retirada de los británicos en el marco de los acuerdos llamados del puerto de Nuctas con el Tratado de San Lorenzo, y obligó al Reino Unido a reconocer la soberanía hispana en los archipiélagos del Atlántico Sur, próximos al continente americano, a cambio de que los británicos tomaran posesión de las Islas Cuadras y Vancouver en Canadá, hoy solamente Vancouver. Pasaron 8 años hasta que el 20 de mayo de 1774 al fin se retiraron, pero fiel a su sangre pirata. Los británicos, al abandonar las Islas Cebaldinas, lo hicieron dejando una placa alegando su derecho de soberanía. A partir del 2 de abril de 1767, que el capitán de navío, don Felipe Ruiz Puente, se hace cargo de las Malvinas, pasaron 32 gobernadores españoles hasta Pablo Guillén Martínez, un piloto de la Real Armada que el 28 de enero de 1810 llega tomando posesión de su cargo hasta el día 13 de febrero de 1811. Fue precisamente en esos días que el gobernador Martínez, a pedido del virrey Francisco Javier Helio, debió levantar su guarnición y los pocos pobladores de las Islas Malvinas para trasladarse a Montevideo, la banda oriental, porque había que reforzar la defensa de esas tierras debido al levantamiento de los patriotas como José Gervasio Artigas, Pedro Viera y Venancio Benavides, que el 28 de febrero de ese 1811, tras el grito de Asensio, le declararon abiertamente la resistencia a la corona. De manera que las Malvinas, a partir de ese entonces, durante más de 10 años quedaron acéfalas de gobierno y propiamente despobladas. Tengamos en cuenta que durante ese periodo la corona venía resignando en manos de los patriotas revolucionarios las provincias y casi todos los territorios que habían estado bajo su dominio en el continente de América. De modo que todas las islas del Atlántico Sur pasaron a ser derecho de soberanía de estas provincias que luego conociéramos como Argentina. El 6 de febrero de 1820, el gobierno de Buenos Aires, bajo su directorio encabezado por José Rondó, acepta el ofrecimiento del marino estadounidense David Hewitt para incorporarse a las fuerzas para luchar por la independencia del país. Este hombre había nacido el 17 de junio de 1772, falleciendo el 26 de julio de 1842. Había estudiado leyes, ingresando a la Marina de Guerra de su país y comandó un velero de nombre Trumbull. En el año 1801, por una reforma militar quedó fuera de la Armada, pero en 1812, en la Guerra de los Estados Unidos contra Inglaterra, para ayudar a su país participó en la acción corsaria. El gobierno de Buenos Aires lo autorizó y lo nombró comandante de la fragata de Ara Heroína, y así partió por el Atlántico Sur rumbo a una desdichada incursión corsaria, sufriendo entre su tripulación la más de las desgraciadas situaciones entre el motín y una terrible enfermedad causada por la falta de buena alimentación llamada escorbuto. Finalmente, casi en los últimos días del mes de octubre, con varios muertos y gran parte de su tripulación en grave estado, la fragata entró en la bahía de la Asunción en la isla Soledad,
fondeando frente a las ruinas de lo que antes había sido la capital española. Cuando el comandante David Hewitt desembarca, observa a su alrededor una gran cantidad de barcos pesqueros, mayoritariamente ingleses y estadounidenses, que hacían uso indiscriminado de las riquezas con las que contaban las islas. Fue tal la impresión que se vio motivado a escribir un comunicado días más tarde y darle distribución entre estas tripulaciones. El texto decía lo siguiente: noviembre 2 de 1820. Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Sur de América para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por la ley natural. Al desempeñar esta misión deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas naciones amigas. Uno de los objetos de mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques de paso, que en recalada forzosa arriban a las islas, y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y molestias. Dado que los propósitos de usted no están en pugna y en competencia con estas instituciones, y en la creencia de que una entrevista personal resultará de provecho para ambos, invito a usted a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato brindarle el acomodo mientras le plazca. He de agradecerle asimismo que tenga bien, en lo que esté a su alcance, hacer extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito británico que se halle en estas inmediaciones. Tengo el honor de suscribirme, señor, su más atento y seguro servidor. El 6 de noviembre de ese mismo año, el coronel David Hewitt, como una forma de reivindicación y demostración de derecho a la soberanía sobre las ruinas del puerto, izó la bandera azul y blanca. La función de gobernador del coronel de la Marina de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la fragata Ara Heroína solo duró hasta los últimos días de abril del año 1821, es decir, tan solo 7 meses.
inmediatamente después del relevo del coronel de marina David Hewitt, se hizo cargo de las islas el teniente coronel Guillermo Mason, que aproximadamente duró en su puesto de gobernador tan solo un mes. A partir de ese momento, durante 2 años y 8 meses, las Malvinas quedaron a merced del azar. El gobierno de Buenos Aires, de quien dependía todas estas islas también, bajo la conducción de Martín Rodríguez, designa al capitán de milicias Pablo Areguatí, que llega a las Malvinas el 2 de febrero de 1824, tan solo para durar apenas hasta el mes de agosto de ese mismo año. Parecía que el alma de esas islas estaba marcada por un signo de soledad y abandono que nadie pudo jamás comprender ni explicar muy bien. Tuvieron que pasar nuevamente 5 años de absoluto abandono y hasta que el autoelegido gobierno de Buenos Aires a mano de Juan Galo Lavalle, con una guerra con Brasil que hería de orfandad a la banda oriental, por la que tanto había peleado en su defensa José Gervasio Artigas, con una carga histórica a sus espaldas por haber fusilado al padre del federalismo porteño, el coronel Manuel Dorrego, y a muy pocos meses antes de ser él despojado de su cargo, siendo vencido en batalla por las tropas del brigadier Juan Manuel de Rosas, decide designar como gobernador de las Islas Malvinas a un próspero comerciante llamado Luis María Bernet. Vale la pena detenernos a examinar algunos detalles sobre la vida de este enigmático personaje que por razones fortuitas fue convertido de la noche a la mañana en gobernador de unas Islas Malvinas que desde sus comienzos urgía por defensa soberana. Luis María Bernet nació en Hamburgo, Alemania. A los 9 años de edad, sus padres creyeron conveniente que el muchacho partiera para Estados Unidos de América, en donde comenzó a trabajar en una fábrica que sus dueños eran alemanes. Pasó 16 años en ese país, arribando a la Argentina para el año 1817, donde se dedicó con asombrosa habilidad a los negocios. Pasaron los años y se hizo próspero, contrayendo matrimonio con la joven María Sáez, que había nacido en Montevideo. En esos años Bernet se conoció con otro comerciante por nombre Jorge Pacheco, con quien se asocia, quien tenía vinculación de amistad con el gobierno del general Juan Galo Lavalle. Debido a esa amistad, el gobierno le ofrece a Pacheco una forma pingüe de hacer negocios, otorgándole la concesión de las Islas Soledad, en donde él se podía aprovechar del ganado vacuno y otros recursos que presentaban los lobos marinos. Inmediatamente lo propone de gobernador a Bernet, y el gobierno lo nombra con todas las ventajas del caso. El día 10 de junio de 1829, Luis María Bernet toma el mando de las islas y comienza a asentar las bases para un fecundo negocio de la lana, introduciendo en las islas ganados lanar y algunos caballos. Reconstruyó algunos edificios que estaban casi destruidos, armó grandes corrales para el ganado, hasta logró emprender investigaciones científicas que incluían estudios topográficos de las islas para futuras colonizaciones y estudios meteorológicos. El trabajo de Luis María Bernet activaba zonas comerciales que nunca antes habían sido utilizadas. De todo esto contó siempre con la colaboración de su mujer, María Sáez, quien también le dio una hija a quien llamaron por nombre Malvina. El nombramiento oficial de este hombre era primer comandante político militar, que juró cumplir con lealtad bajo el pabellón nacional y hacer cumplir la legislación argentina, cuidando sus costas y los reglamentos de pescas vigentes. Previendo futuras intentonas de usurpación de navegantes extranjeros sobre las islas, sobre la margen del puerto, donde estaba la comandancia y el acceso a la Soledad, construyó un fuerte y se proveyó de algunos cañones como sistema de defensa. Para ese entonces,
La población era escasa, de unos 150 o 200 personas que no permanecían estable, porque se trataba de científicos, cazadores, pescadores o comerciantes. Lo cierto es que Vernet, más allá de su cargo allí, auspiciaba del primer gran terrateniente. Sus productos eran vendidos tanto en Buenos Aires como en Inglaterra, con quien mantenía estrechas relaciones comerciales. Había logrado darle a las islas una fisonomía totalmente distinta a las otras épocas pasadas. Sin embargo, no le fue siempre fácil poder controlar la evasión de impuestos de algunas naves del imperio y la caza indiscriminada que se hacían por parte de loberos, balleneros y cazadores clandestinos. A tal colmo, en los primeros días de agosto de 1831, por esta razón, como autoridad válida de las islas, detuvo a 3 pesqueros yanquis, incautándoles sus cargas, y de inmediato buscó protección en Buenos Aires. Arribando en una de esas naves con el cargamento y el personal, que era la goleta Harry, con el fin de someter este caso al fallo del Tribunal de Presas. De inmediato, el cónsul yanqui de la Argentina desacreditó tal acción y desconoció el derecho de Argentina sobre su reglamentación pesquera en Malvinas y su soberanía. Pero la agresión al derecho contra Argentina no se limitó solo a lo verbal, sino que los asesinos yanquis esta vez fueron como hiena en busca de su presa. Mientras aún todavía Luis María Vernet se encontraba en Buenos Aires, del mismo Río de la Plata, hacia finales de ese mismo año, 1831, partió la corbeta de guerra Lewington de la Armada de los Estados Unidos, incursionando en Puerto Soledad al mando del capitán militar Silas Duncan, cometiendo hechos gravísimos, saqueando los bienes y propiedades, derribando las instalaciones de artillerías y tomando prisioneros a gran parte de la población, conduciéndolos ilegalmente a Montevideo. En ese momento ya gobernaba Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas, que ante las exigencias del encargado de negocios norteamericano Francis Bailey, exigiendo la desautorización de Vernet, la devolución de todo lo incautado y el pago de una indemnización, poniendo en tela de juicio la legitimidad de la Argentina sobre los archipiélagos, Rosas se vio en la irremediable obligación de declararlo persona no grata y hacerle extensivo los pasaportes correspondientes. El 10 de septiembre de 1832, Vernet regresó a Buenos Aires nuevamente, pero esta vez ya con su familia, para quedarse para siempre. Murió en su propiedad de San Isidro a la edad de 79 años,
en 1817. A esta altura de los acontecimientos históricos, las Islas Malvinas parecían no encontrarse con su destino, y como un niño huérfano imploraba desde los lechos vacíos de sus ríos de piedras y desde sus turbas que prodigan la energética caloría para esos sueños por una contención de una patria madre. Luego del sorpresivo abandono de Luis María Bernet a las Islas Malvinas, estas habían quedado a cargo como gobernador por unos días de Mestivier, pero el 30 de septiembre de ese 1832, solo faltando 2 meses para que finalizara su mandato, el brigadier Juan Manuel de Rosas pone en función al nuevo gobernador de Malvinas, el mayor coronel de Marina José María Pinedo. Este coronel no tuvo mucho tiempo para organizar las islas, porque duró solo 4 meses en su cargo. En las tempranas horas de la mañana del día 3 de enero de 1833, como un gigante monstruo que salpica su baba venenosa, avanzando jadeante, casi arrastrándose por las gélidas aguas que besan las costas de las islas, llegó para fondear el puerto de Soledad la fragata de bandera inglesa Clio, al mando del capitán militar John Jimmy Oslom. Oslom de inmediato exigió la rendición de Pineda, que pudo resistir por unas cuantas horas hasta que al fin y al cabo cedió debido a la superioridad numérica y hostil del enemigo. Los pocos que acompañaban la heroica resistencia del mayor argentino también rindieron su hidalguía. La poquísima población que se había podido salvar escondiéndose de los asesinos estadounidenses aquel noviembre desastroso de 1831 y que no fueron desterrados hasta Montevideo y que habían sufrido todo tipo de necesidades desde aquel entonces porque habían estado viviendo del trabajo que el propio Bernet le había estado suministrando desde sus empresas y que hoy, frente a un nuevo atropello, esta vez de los ingleses, sintieron que era necesario no quedarse con las manos cruzadas. Desde los 6 meses, desde lo ocurrido con Pineda, las Islas Malvinas usurpadas habían quedado en manos británicas, pero el coraje de un gaucho, a quien los gobiernos y el pueblo de la Argentina le debe un merecido reconocimiento patriótico, puso en pie de guerra a los pocos pobladores, planificando una auténtica rebelión criolla contra la usurpación gringa en las tierras de la heredad nativa. Según se relata, Antonio el Gaucho Rivero era un peón de campo argentino que había nacido en Arroyo de la China, en la provincia de Entre Ríos, el 27 de noviembre de 1808. Más o menos acusaba 20 años cuando fue llevado por el gobernador Bernet a Malvinas para cumplir la tarea de peón. Ante tanto despojo y con su sangre envenenada de rabia y de tristeza, esta vez Rivero se puso al frente del minúsculo grupo de pobladores y juntos se alzaron a morir o a triunfar, entrando en las oficinas de la comandancia, donde el representante británico en las islas y junto a sus colaboradores sin piedad fueron pasados a degüello. Luego izaron la bandera nacional argentina. Ese río de sangre que pertenecía a la corona británica jamás alcanzó a pagar tanto despojo y destrucción que la bestia británica venía causando desde el año 1150 en las islas de Irlanda o en tantas otras tierras en donde han usurpado para robar y asesinar, como en Malvinas. Rápidamente, la corona británica envió otros asesinos representantes del archipiélago, y Antonio Rivero, junto a 2 gauchos más y 5 charrúas patriotas, fueron llevados prisioneros a Londres para que se los juzgase en sus tribunales, exigiéndoles la pena de muerte. Sorpresivamente, el tribunal inglés que los juzgó los liberó al reconocer que sus acciones habían sucedido fuera de los dominios de la corona.
Los valientes patriotas, además de Antonio el Gaucho Rivero, son Juan Brasido, José María Luna, Manuel González, Luciano Flores, Felipe Salazar, Marcos Latorre y Manuel Godoy. Estos hombres, que la memoria colectiva no recuerda y reconoce, fueron en la historia de Malvinas como brojos humildes que quedaron prendidos en el poder de los acontecimientos y nos revelan de las injusticias cometidas el coraje y la resolución, y nos recuerda aquello que es preferible morir que esclavo vivir. Malvinas, que como un grito de ultramar, pese a estos trascendentes episodios, late en el aire el despojo y un sórdido abandono, buscando respuestas ante tantos interrogantes. Yo te saludo, Malvinas. Estás hacia el otro extremo del colorido Misiones, a millares de kilómetros entre tus propias hermanas, tocada por esa magia del viento blanco, sonoro, con la antorcha reclamando ser un día liberada.
No sé lo que se proponen los que te tienen cautiva, porque se sabe en el mundo que sos parte de mi patria. Quizás te vieron un día tan solitaria, creyendo que porque estabas tan lejos, estabas ya desterrada. Sin embargo, desde aquí, todos queremos que vuelvas, con las miradas serenas de tus cauquenes heridos. Nos tienes siempre en vilo y hasta peleamos el rescate, quedando en el viejo Darwin tendales de almas muertas. Pequeña, yo sé que sufres por ser paisana de sangre y que en tus jibas deseas ver flamear nuestra bandera. A menudo es una pena que no podamos cantar, ni compartir ni siquiera el gran himno de mi tierra. Malvinas, tierra de historias con sus alitas quebradas, sitiada por tanta agua y muriéndose de sed, deseamos volverte a ver, compartiendo la alegría junto a tus aves marinas, por un nuevo amanecer. Y así, de este modo, hemos arribado al final de la primera parte de esta edición especial de Canto a la Amada América Libre, dedicada a Malvinas Argentinas. Si deseas comunicarte con la producción del programa, puedes hacerlo a través del email nativocontinental@yahoo.com.ar o telefónicamente a través de estos números: 15 57 81 87 93. En el transcurso del programa se han escuchado los siguientes temas musicales. Por el músico Hugo Bistolfi, de su autoría, Huayna Picchu, afinación, armonización, fluir, mejora el ki y Machu Picchu. También por el ballet folclórico chileno, Archipiélago y Trauco Pícaro. Por el mismo músico y cantautor Claudio Marcielo, su tema De Pie. Del libro Rogativa a mi querida Argentina herida, el poema Yo te saludo Malvinas. Colaboraron hoy con el programa Jalil Jaques y Ricardo Jara. Fue esta una producción de Quetral Producciones. Soy Karim Jaques, poeta nativo continental, y tuve mucho gusto en acompañarte por los profundos caminos del canto a la amada América Libre. Te dejo un abrazo continentalista.